Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicas, el gusto de saludarlos. Vamos a arrancar hoy con la primera clase de fútbol. Para ello les voy a presentar al profesor Francisco Bono, egresado de la carrera de periodismo deportivo del Mariano Moreno, fue alumno mío en primer año y en tercer año, está graduado hace un par de años y además forma parte de Golan Pop, nuestra página web. En Golan Pop, Francisco es el editor de la parte gráfica del medio y además también es el vestuarista de las transmisiones de fútbol que hacemos junto a Mariano Brizuela para el equipo de Osvaldo Web en Radio Universidad. Arranquemos rápidamente con la clase de fútbol. Vamos a hablar de los orígenes del fútbol, de la historia del fútbol, allá por principios de los juegos de pelota en China y en Japón, muchos siglos antes de Cristo, donde se jugaban algunos juegos de pelota, que ya va a ahondar en detalles Francisco. Los pueblos originarios de América Latina tenían varios juegos también de pelota que fueron por ahí el puntapié inicial para el fútbol antiguo, que después iba a devenir en las prohibiciones sucesivas hasta que los ingleses se apoderan de estas prácticas y las reglamentan en lo que es el fútbol moderno. Cuando uno habla de deportes en la era moderna, más allá de los pueblos originarios y más allá de lo que fue China y Japón, siempre va a terminar hablando de lo que significa Grecia. Grecia es el gran país de los deportes, ¿no? Los Juegos Olímpicos hoy en día, los modernos, vienen de los Juegos Olímpicos griegos, donde en la palestra, en la pista y en todos los sitios donde habitualmente se competía, había boxeo, lucha grecorromana, había atletismo y bueno, y también había juegos de pelota. Y por eso siempre hay que recordar en la antigua Grecia los juegos de pelota que fueron un poco el puntapié inicial, ¿no? El espisquiros, que era un juego que jugaban los griegos y que dio un poco el antecedente a lo que después fue el aspartum y el soulé. Aspartum y soulé, asparto gioco de calcio, casi el mismo juego, según lo jugara el pueblo, lo jugara la aristocracia en lo que era el viejo Imperio Romano. El Imperio Romano que fue también un gran difusor de todas las prácticas. Cuando hablemos de boxeo en la segunda parte del año, también vamos a hablar de lo que fue el Imperio Romano como el mundo conocido, como el mundo moderno. Y entonces en Roma se empezó a jugar al aspartum, que después se transformó en el gioco de calcio, un juego mucho más reglamentado y que continuó en todo el territorio del Imperio Romano, por ejemplo en Francia, donde se conoció el soulé. Una diferencia importante es que el gioco de calcio era más reglamentado, ya lo va a explicar bien Francisco, y ustedes lo van a tener en el apunte. El gioco de calcio tenía un terreno de juego, tenía un número fundamental y puntual de jugadores, un árbitro que arbitraba arriba de un caballo, se jugaba con una vejiga de buey y bueno, y había una gachia que era un gol y un montón de otras cosas que ya vamos a ir abondando en los detalles puntuales y finos de esta práctica italiana. Por eso hoy la liga italiana, que durante mucho tiempo fue la mejor liga del mundo, aunque hoy obviamente parece superada por la liga británica y por la liga española, se le llama calcio, como en los viejos tiempos del gioco de calcio originario del fútbol. Y de allí para acá, creciendo y surgiendo, porque después del fútbol en Francia, del soulé, el soulé se jugaba en campos abiertos, de una iglesia a una plaza, de un pueblo a otro pueblo, jugaba todo el pueblo, no había un número definido de jugadores, y esto generaba que se diera un juego muy, pero muy violento, ¿no? Por eso fue prohibido durante muchos años, hasta que vino el fútbol que hoy conocemos, las reglas de Cambridge, los ingleses, el origen común con el rugby, ¿no? Del fútbol, por eso los primeros partidos fueron con pases hacia atrás, hasta que de a poquito fue avanzando tácticamente y se fueron diferenciando dos deportes diferentes. El rugby por un lado, en la ciudad del rugby, por aquel invento de Ellis que tomó la pelota con la mano, porque los campos eran bastante más ásperos, más duros, entonces los jugadores cuando intentaban tirarse a buscar la pelota con la mano, se los tiraba al suelo y empezaron a jugar con el pie, y ahí surgió el fútbol. Y en los campos que tenían más hierba, que eran un poco más acolchados, podían jugar con la mano, y ahí nació el rugby, con más contacto físico. Pero el origen es común, por eso durante muchos años el fútbol tuvo pases hacia atrás. No se permitía el pase hacia adelante, era un juego muy individual, con 8 delanteros, igual que el rugby, 8 forwards, y después de a poquito se fueron armando los sistemas, se permitió el pase para adelante, la primera ley del offside. Estas normas de Cambridge fueron obviamente el germen del fútbol, ¿no? Y todos esos cambios que fueron sucediéndose, que ya les va a contar mucho más profundamente Francisco y que ustedes van a poder leer, fueron deviniendo en las tácticas modernas, pasando por el sistema piramidal,
padre de todos los sistemas futbolísticos, el 2-3-5 que muchos de sus abuelos les contarán a ustedes cuando de memoria utilizan las formaciones de la máquina de River, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrón y Lustó, que eran los 5 delanteros, o ese Boca que era Vaca, el arquero, Marante de Sorsi, los defensores, Sosa, Lazati y Pesia, los mediocampistas, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sánchez, los 5 delanteros. Se jugaba con 5 delanteros el fútbol. Después los cambios reglamentarios en la norma del offside, que ya van a ver, cuando se permite el pase para adelante, en la primera norma del offside es con 3 hombres que tienen que habilitar del equipo defensivo. Después esta norma cambia a 2 hombres que habilitaban cuando Morri y Montgomery hacen el famoso ardid de la ley del offside y entonces el pesquero ya no podía tocar la pelota. Cambia la ley del offside y esto obliga a retrotraer un jugador y aparece el sistema de la WM, que es con 3 defensores, el famoso líbero batidores. Bueno, todos estos son los avances en el fútbol que ustedes ya van a ver. También surge con la creación de la FIFA en 1904, con Francia, España, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia, sin Inglaterra. Inglaterra no quería saber nada con esta historia del fútbol amateur, de esta locura de los que tenían que ver con el olimpismo, Robert Guerin, por ejemplo, Jules Rimet, que querían un fútbol amateur, un fútbol parecido a lo que eran los Juegos Olímpicos. Y ya en Inglaterra el fútbol era profesional, entonces los ingleses no podían ser protagonistas con sus equipos. Además, esta historia de que la FIFA surge con una sola federación por país, entonces el Imperio Británico, con sus islas, Escocia, Gales, Irlanda, Irlanda del Norte y también con Inglaterra, querían tener una asociación por cada uno de esos países que formaban el Imperio Británico. Lo terminaron consiguiendo y a la larga la FIFA sedujo a los inventores del fútbol moderno a que pertenecieran a esta federación. Y después le costó muchísimo a los ingleses ser campeones del mundo. Pero eso es un poco la historia de estos orígenes que en Argentina también tuvimos la llegada de este fútbol, de este deporte, obviamente de la mano de los trabajadores del ferrocarril. Ustedes vieron que todos los ferrocarriles en Argentina fueron construidos por los ingleses y allí venían los ingleses o en los puertos y traían su pelota y jugaban. Por eso los clubes tienen muchos casos nombres ingleses, River Plate, el Junior, Boca Juniors, los muchachos de la Boca, bueno, en fin, muchísimos clubes como aquel alumni señero, del cual también vamos a hablar, de los hermanos Brown, con un equipo formado en un 60% por los Brown, que eran precisamente británicos que habían venido a vivir a la República Argentina y que fueron los partícipes de aquel brillante alumni múltiple campeón. Los dejo con Francisco Bono en esta primera clase de fútbol y ojalá que ya la próxima o la otra sea de modo presencial. Un abrazo grande, chicos.